Shalom, shalom. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? ¿Y conoce los mandamientos del talón? Yo soy Mari del Negro de Irure, soy estudiante de los del Camino y hoy vamos a descubrir por qué el Eterno escogió un talón justamente para enseñarnos uno de los secretos más profundos que tiene esta parashá. Y esta parashá es la parashá Ekev y vamos a ver justamente uno de estos misterios que tiene la parashá. Vamos a Deuteronomio 7, del 12 al 15, que dice así. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Adonai de ti toda enfermedad. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá en ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Míreme, hermano, en esta primera parte dice, y por haber oído, eso significa que gramaticalmente dice, es debido a que has guardado todos estos mandamientos del pacto o debido a que has escuchado y has puesto por obra, ¿verdad? Todos estos mandamientos o bien también significa como consecuencia de haber escuchado, de haber puesto en práctica todos estos mandamientos, entonces Él guardará ese pacto y la misericordia. Es decir, que gramaticalmente aquí por haber oído es veja ya ekev tishmeun. Es decir, gramaticalmente es por haber puesto por obra todos estos decretos y mandamientos, entonces el Eterno nos va a bendecir, nos multiplicará, vamos a ser benditos y nos quitará pues toda enfermedad. Eso está perfecto. Pero ¿por qué la parashá se llama Ekev? La palabra Ekev realmente significa talón. Oh, talón. Sí, el talón del pie de una persona, el talón, el talón. Así que, ¿qué pasa con el talón? Bueno, el talón es lo que ¿qué es lo que nos sostiene para caminar? El pie, sí, correcto, anatómicamente está bien, pero el talón es la parte principal del pie porque es la que prácticamente es la base del pie, es la que nos sostiene y es lo primero que nosotros colocamos en el piso al caminar. Así que el caminar, ¿verdad? Prácticamente está representado justamente en el talón porque es justamente la base de nuestro pie. Así que vamos a ver un poquito lo que es ese caminar y vamos a empezarlo pues con el pie en el antiguo Medio Oriente. Fíjense qué interesante me resultó simplemente con la palabra que es un símbolo de autoridad, de dominio y posesión del lugar o de la tierra. Los reyes ponían sus pies sobre los enemigos vencidos. Oh, poner el pie sobre un territorio era reclamar la autoridad o su posesión. Y si eso lo hacía en un santuario, significaba la presencia de ese adorador, la dedicación a esa deidad o el acceso o a un espacio sagrado. Oh, qué bien. Mire qué interesante. Encontré, por ejemplo, ¿verdad? En Siria ya habían estas pisadas, ¿verdad? De estos pies justo a la entrada de uno de los santuarios, uno de los templos de ahí de Siria. ¿Ok? Aquí hay otro, pues, justo en la mitad. Espero que usted lo pueda ver. También en Jordania, fíjense que hay petroglíficos, así como este o este que está aquí, que justamente están en un desierto puesto pues en piedra.
Y aquí, pues, en el noroeste de Arabia Saudita, ¿verdad? Representa, pues, las marcas de viajeros que han pasado por esa tierra. Pero mira, cuando nosotros realmente lo comparamos con lo que es la palabra, o sea, con Israel, nos vamos a dar cuenta de unas diferencias que hay y que también Israel existía este tipo de pensamiento como era pues en el antiguo Medio Oriente y en los pueblos cercanos a él. Por ejemplo, en Josué 1:3 dice, todo lugar que pise tu planta de vuestro pie, os la he entregado. Es decir, que aquí también estamos viendo, ¿verdad? Que hay un dominio, una autoridad dentro de la tierra que el Eterno pues había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjense que también aquí en la arqueología también confirma que el pie era un simbolismo, ¿ok? Y vamos a encontrar aquí varias fotografías. Inclusive estas fueron tomadas por un arqueólogo llamado Adam Serta. Él descubrió pues este tipo de pie y pisadas, ¿verdad? En el Valle del Jordán. Pero llama la atención una de estas y él encontró esto, fíjese que tiene pues un título en hebreo. Él, junto con otros, ¿ok? Encontraron cierto tipo de figuras, ¿ok? Que solamente pueden ser vistas a veces desde el aire, ¿ok? Y encontró 5, inclusive dentro de la tierra de Israel. Tiene pues una forma de pie y esta la encontró en la región de Manasés que tiene pues forma de huella de un pie. Y aquí está la referencia. Es de hacerle notar que no todo el mundo está de acuerdo con el pensamiento de este arqueólogo, pero bueno, esa es la opinión de él, que este tipo de forma de pie dentro de la tierra de Israel, en algunos sitios pues simplemente representaba que esa tierra pues le pertenecía pues a Israel. Esa es la opinión de este arqueólogo. El pie también era símbolo de una victoria sobre el enemigo. Y aquí encontramos pues ciertas paletas que no solamente son de los egipcios, también en Asiria y en Canaán, había representaciones de colocando el pie sobre el cuello pues de los enemigos vencidos. Inclusive aquí tenemos el palacio en el Paso de Nínive, ciertos relieves asirios donde también ponían el pie sobre los enemigos que habían sido vencidos. Esto simplemente era un gesto de que el enemigo está completamente sometido, es decir, está bajo la autoridad del monarca que había vencido. Aquí les traje pues esta fotografía que es mucho más amplia, la pueden ver mejor, donde aquí el rey, ¿verdad? Egipcio, pues pone el pie sobre pues un enemigo. Esto simplemente, repito, es que el enemigo está totalmente sometido. Aquí también vemos pues un friso neoasirio donde el rey pues pone el pie sobre sus enemigos, ¿verdad? Aquí también, aquí vemos uno de los reyes, ¿verdad? Colocando pues el pie aquí sobre este individuo, lo puse pues mucho más grande, aquí se puede ver mucho mejor, donde este rey, Tiglat-Pilser III, pone prácticamente su pie sobre el cuello pues del enemigo. Esto se encuentra en el Museo Británico, ¿no? En Israel, fíjense que también esto representa más o menos lo mismo. En Josué 10:24 dice, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y en Salmo 110:1 dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, mi hermano, ¿qué significa? Que prácticamente es la misma idea que se tenía dentro de lo que es el antiguo Medio Oriente y todas
la zona pues cercana a Israel. El enemigo estaba totalmente sometido, ¿verdad? Y esto es lo que nos dice, le digo el Eterno pues a Josué cuando iba a entrar pues prácticamente a la tierra prometida. Pero también no solamente el pie, inclusive las sandalias tenían un simbolismo en el antiguo Medio Oriente. La sandalia representaba el derecho de caminar sobre una propiedad. Aquí estamos hablando ahora de una parte legal. Para nosotros a lo mejor es difícil de entender, pero en aquella época pues todo el mundo pues entendía perfectamente cuando una persona daba su sandalia, o sea, su zapato, pues a otro. Era simplemente estaba dando, ¿verdad? El derecho de propiedad. Fíjate, nosotros lo vemos en Ruth 4:7, donde dice, en tiempos pasados en Israel, uno se quitaba el calzado y se lo daba a otro. Esto servía de testimonio, o sea, esto era una legalidad, no era una cosa por decirla, era legal y se hacía a la puerta de la ciudad, con testigos y todo. Los faraones inclusive mandaban a fabricar sandalias y escabeles y hasta tronos. Y aquí nosotros vemos estas sandalias, ¿verdad? De Tutankamón, ¿ok? Y aquí tiene como unos individuos, son unas figuras, ¿verdad? De Sirio, inclusive de nubios, o sea, procedentes de África, ¿verdad? Que están colocados y pintados dentro de la suela de esta sandalia, inclusive estos arcos que están aquí, que también representaba el pisar, el pisar, el someter a sus enemigos. Y no solamente eran los africanos, los nubios, sino inclusive los hititas, los que son de Asia. Eso eran los enemigos, pues, de Egipto, o sea, los enemigos del faraón. Y el pisarlos, pues simplemente estaba representando el dominio y la autoridad que tenía sobre ellos. Fíjense qué interesante que también aquí hay un escabel. Un escabel es como un reposapié, ¿ok? Donde cuando se sentaba el faraón en su silla, en el trono, pues simplemente ponía los pies allí. Y ese escabel si ustedes lo ven, pues pareciera que tuviera unos adornos, pero realmente no son adornos, igualitos son representantes de como personas, ¿verdad? Y era justamente el símbolo de sus enemigos, o sea, representaba nuevamente la victoria sobre ellos. Lo interesante es que en la palabra, en Isaías 66:1, fíjense que también dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¡Wow! Entonces, el mismo Dios está diciendo que su reposapié es nada más y nada menos que la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que simplemente la tierra pertenece a él. La tierra es dominio. Él es el que tiene la autoridad sobre la tierra. Interesante, ¿no? Esto de que. Ok, seguimos. No se mira, el entrar descalzo, o sea, hablando de los pies y de lo que es el calzado. El entrar descalzo significaba reconocer la santidad. El quitarse el calzado era una práctica ampliamente conocida con los contextos sagrados del antiguo Medio Oriente y expresaba una reverencia y reconocimiento de que el espacio pertenecía a la deidad. Ahora fíjense en Israel, Éxodo 3:5, ¿verdad? El Eterno le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Bien interesante. Así que el simbolismo
que tiene el pie y en este caso el talón para Israel. Vamos a verlo. En la cultura hebrea, el talón como tal representa, claro, la parte más baja del cuerpo, la parte que está atrás del pie, normalmente el que toca el suelo, aquello que pasa desapercibido y que sostiene el caminar. Es decir, que en este caso el caminar es la manera como el hebreo, ¿verdad? Tenía que vivir, la manera y la conducta que él tenía del día al día, es decir, cómo él hacía las cosas, cómo las veía de acuerdo a los mandamientos de Hashem. Así que en Deuteronomio 5:33, fíjense que dice, andarás, andarás o caminarás, es lo mismo, ¿verdad? En todo el camino que Adonai vuestro Elohim os ha mandado. O sea que andar en los caminos del Eterno representaba el caminar y la forma de vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno. Recuerde, esta es la cultura hebrea, ¿ok? Y usted sabe cuál fue donde se menciona por primera vez el talón en la palabra. Otra cosa interesante. Bueno, la primera vez que se menciona justamente es en Génesis 3:15, y dice así, y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y fíjense qué interesante, aquí la palabra talón es ekef o akef, más o menos, ¿no? Así es como más o menos se pronuncia. Es decir, que la serpiente hiere al talón. ¿Por qué? Bueno, porque es la parte más baja, la parte más expuesta que se tenía en aquella época, porque andaban pues en sandalia, eran un calzado pues que se utilizaba en esa época, o sea que la serpiente podía perfectamente morder, ¿verdad? El talón de la persona, pero no la cabeza. La cabeza era más bien, ¿ok? Herida por la mujer. Es decir, y la cabeza significa autoridad, control, gobierno. Fíjense qué interesante que John Walton, ¿verdad? En Application Commentary de Sonderland dice que es un conflicto continuo entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. La mordida al talón es una lesión seria, pero no definitiva. En cambio, la herida de la cabeza, o sea, la que hace la mujer a la serpiente, representa la derrota decisiva. Y Naum Sarna también más o menos está de acuerdo con Walton. Dice, es una discordia permanente entre la humanidad y las fuerzas del mal, pero el mal no tiene la última palabra. Y aquí están pues las referencias que yo pongo que usted puede consultar más tarde. Otra cosa interesante, talón. Jacob, el hombre que nació sujetando el talón. Y esto también, muchas cosas interesantes que nos enseña la palabra del Eterno en esto de que, ¿verdad? Bueno, acuérdense que talón representa pues el talón normal de la persona. Y Jacob nació, pero antes de nacer agarró el talón de su hermano gemelo. Y aquí se está refiriendo pues a ese hecho. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Bueno, en Génesis 25:26 dice, después salió su hermano, trabada su mano al talón de quién? De Esaú. Esaú era su hermano gemelo. Y por eso, por haberle agarrado al talón, fue llamado Jacob. ¿Por qué fue llamado Jacob? Mire, otra cosa que uno aprende, mire cómo se escribe la palabra Akev, ¿verdad? Está la Ain, la Kuf y la Bet, pero fíjense que Jacob es prácticamente igual, ¿verdad? A talón, lo único que lleva
es justamente esta, yo de este, como esta apóstrofe aquí justo antes de la palabra. Los diccionarios, el Jalot y el BDB dice, el talón significa seguir por detrás, es tomar por el talón, es alcanzar, es venir después de. O sea que Jacob, ¿verdad? Es el que sigue detrás hasta alcanzar la promesa. O sea, qué interesante. Comienza Jacob aferrándose a un talón, pero termina aferrándose al Eterno. A mí me pareció interesante. Ok, el simbolismo de talón ahora para Israel. Ok, Moisés introduce esta parashá y sorprendentemente, adivinen, la parashá no se llama la parashá del pie, no se llama la parashá de la cabeza, se llama justamente la parashá del talón. ¿Por qué llamaría esta parashá justamente del talón? Bueno, en realidad es como si quisiera decir que antes de pensar en la autoridad, piensa en aquello que sostiene tu caminar. Antes de conquistar esa tierra prometida con tus pies, aprende a caminar correctamente con tu talón. La victoria comienza mucho antes, y esto me gustó mucho, la victoria comienza mucho antes del triunfo visible. Comienza en la fidelidad que se tiene en cada paso. O sea que podríamos interpretar como que lo que viene detrás de la acción, es decir, lo que viene detrás de la obediencia a los mandamientos. Y creo que esa era quizás la idea principal que tenía Moisés cuando dio su excelente discurso antes de morir, ¿verdad? Es simplemente que la obediencia camina adelante, pero la bendición viene detrás de cada paso que nosotros hacemos obedeciendo la Torá. Interesante. Ok. Pero también talón, ¿verdad? Significa humildad. Es en la mentalidad hebrea. Servicio, es el caminar, es la perseverancia, es lo que nadie observa. Uy, esto también me pareció bien interesante, lo que nadie observa. Fíjense que Rashi comenta sobre esta parashá y dice que en forma alegórica es el talón, son los mandamientos que la gente considera insignificantes. Oh, y por ende termina pisoteándolos con el talón. Y de aquí el título de este video, ¿verdad? Pisoteándolos con el talón. Por ejemplo, ¿cuáles son estos mandamientos que quizás no los tomamos con tanta seriedad? Bueno, es como devolver el dinero, el llegar puntual, el respetarnos, el no guardar rencor, el agradecer el día a día a las personas que nos hacen algo, el evitar el rencor, el dejar de hablar y humillar de alguna manera, quitarles ese valor, ¿verdad? A nuestro prójimo, ¿verdad? Con quien nosotros nos relacionamos del día a día. Ese tipo de justamente mandamientos que son muy, no son vistos pues con tanto peso. La Mishnah Pirkei Avot dice, sé tan cuidadoso con un mandamiento ligero, o sea, pequeño, ¿verdad? Como con uno grave. El Talmud en el Kiddushin 39 dice, no sabes la recompensa de cada misma, o sea, la recompensa que tiene cada mandamiento. Muchos esperan grandes bendiciones, pero descuidan las pequeñas obediencias, justamente hablando, ¿verdad? De esos mandamientos que uno considera, bueno, no son tan significantes como esos 10 mandamientos, ¿verdad? Que se dieron en el monte Sinaí. Bueno, esos pequeños mandamientos, pues
aparentemente sí son significantes. Fíjense que hasta nuestro mismo rabino Yeshua confirma este principio de Ekev. ¿Por qué? Porque en Mateo 5:19 dice, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, justamente se refiere a esos pequeños mandamientos que muchas veces se nos pasa por alto, eso no importa, fue simplemente una cuestión de palabra, etcétera. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, o sea, esas pequeñas acciones que uno hace, ¿verdad? Juan 13:15. Comenzó, ay, este me encantó porque confirma también, ¿verdad? Él comienza, no es a lavar la cabeza, comienza, no es a lavar las manos. El mismo Yeshua comienza es lavando los pies de los discípulos, ¿verdad? Creo que tiene que ver mucho es con ese caminar que nosotros tenemos que ver justamente del día a día. Ah, pero hay más. ¿Por qué? Porque ese caminar también nosotros le encontramos el caminar sobre las aguas. Por ejemplo, mire, en Job 9:8 dice, él solo extendió los cielos y anda, es como caminar sobre las olas del mar. Mire Salmo 77:19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Ah, y si vamos al Nuevo Testamento, ay, mi hermano, mire, Mateo 14:25. Yeshua vino a ellos andando, o sea, caminando sobre el mar. Hoy, lo interesante aquí es que en el antiguo Medio Oriente se entendía el mar, que el mar simbolizaba el caos y de paso también tengo que decirle que simboliza la muerte. Y eso es interesante porque estamos viendo pues el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ok, así que si el mar simbolizaba el caos, el caminar sobre el mar era una imagen de soberanía divina. Ay, mi hermano, todos los del antiguo Medio Oriente entendían perfectamente. Y cuando los discípulos vieron a Yeshua caminar sobre el agua, para nosotros, wow, es un milagro. Sí, correcto. Pero también eso mandaba un mensaje que los discípulos perfectamente entendían porque estaban viviendo en esa época. ¿Mm? Caminar sobre el mar era una imagen de soberanía divina. Según Craig Kinner, dice, caminar sobre el mar evoca el dominio sobre el caos y la muerte, revelando la autoridad que tenía Yeshua, en la cual fue dada por el Padre. Interesante, bien interesante. Ok, pero también vemos, ¿verdad? Estoy yendo para atrás. Ok, pero también Pedro camina sobre las aguas. En Mateo 14:29-31 dice, y él le dijo, ven, porque Pedro le había dicho que él también quería ir hacia él. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir, claro, en dirección a Yeshua. O sea que Yeshua no solamente camina, es que camina sobre aquello que representa el caos. Entonces, así como Israel tenía que caminar fielmente para recibir las bendiciones del pacto, ¿ok? Pedro debía continuar caminando confiando en Yeshua, ¿ok? Ah, así que uno no debe únicamente, no depende el caminar por caminar, sino que cada paso que usted y yo demos simplemente tiene que reflejar la obediencia a lo que el Eterno nos ha mandado en sus decretos, ¿verdad? Es decir, orientándonos siempre hacia el Eterno. Fíjense que el Sondervan, y aquí está la referencia de John Walton, dice, el dominio sobre las aguas identifica al Eterno como el Rey sobre toda la creación. Mateo, usa ese trasfondo para representar a Yeshua actuando con la autoridad del Padre.
Interesante. Entonces, mi hermano, nosotros hemos visto, de acuerdo a las esferas y a la escalera educativa que nos ha enseñado nuestro maestro Rico Cortés, hemos tocado pues esta esfera de convenio, también la de espacio sagrado, la de caos y orden. Y de la escalera educativa, bueno, hemos visto en el contexto del libro la legalidad bíblica que tiene esto, el contexto cultural y por supuesto lo que es la arqueología bíblica. Y aquí están todas las referencias. Entonces, en conclusión, mis hermanos, ¿qué podemos decir de esta parashá Ekev? Okay. La palabra Ekev, sí, significa también talón, talón, pero es consecuencia, la consecuencia de, el resultado de, y que las bendiciones es justamente es el resultado de lo que es el caminar en esa obediencia y que esos pequeños pasos que debemos dar, que a veces son silenciosos, ¿ah? Son pasos pequeños, silenciosos de fidelidad, que nadie los ve, pero que Dios sí los observa. Shalom, shalom.